Ahí estamos, ¿verdad? Perfecto, doctor. ¿Cómo estás, viejo? ¿Bien? Bien, ¿usted cómo anda? Yo cada vez con menos pelo. Me veo por acá y digo, ¿qué pasó? Yo era Estamos todos joven, igual. lindo. Qué bárbaro. ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, me quedo con los chicos, entonces, Sí, ahí ya le pasé el operador. todos me escuchan Sí, perfecto. Hola. Sí. Yo leí todos los trabajos. Bien. Vamos a hacer que, obviamente siempre me gusta escucharlos, pero si ustedes ven que hay mucho ruido, un lugar que genera ruido, lo ideal es que se silencie, ¿no? Así que, pero si no hay mucho ruido, ideal, ¿no? Bueno, así que los trabajos están de bien a muy bien. De bien a muy bien. ¿Dónde encontré las dificultades? Primero, este tipo de dictamen no es un memorando. Yo entiendo que los que pusieron memorando dijeron, bueno, vamos a poner algo elegante. No, este es un dictamen jurídico, esto es una legal opinion, en el derecho americano se dice así, y es un dictamen jurídico sobre un tema. Algunos de ustedes eh, hicieron un poquito lo que les había pedido, es decir, primero especificar cuál es el alcance de la opinión que ustedes iban a dar. Algunos lo hicieron, otros no, porque trabajaron de una manera más como si fuera una monografía. No, yo no pido una monografía y no pido que piensen más como estudiantes, porque ustedes están próximos a ser abogados. Algunos de ustedes entraron en el desafío de escribir esto como abogados, ¿verdad? Desde el punto de vista de escribir, ustedes tienen algunas falencias. Por suerte no vi mucha falta de ortografía, cosa que a mí en este momento me verían brotado, porque es algo que me saca de quicio. Eh, pero lo que vi son la tendencia a escribir complicado, a usar frases rebuscadas, a usar palabras difíciles, y esto no funciona así. Ustedes acá se están dirigiendo a un cliente que no es abogado. Hay que hacerle entender las cosas de una manera clara y sencilla. Hay que explicar las cosas sin términos técnicos. Hay que decir qué es lo que hay que hacer dentro del objeto de la consulta. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es sacarse de encima toda esa cosa, palabrería de la abogacía tradicional, inútil, todo eso que leen en los libros, que nadie entiende, pero que suena fino. No, así no van a convencer a nadie. Yo les cuento la abogacía en qué consiste. Consiste en nada más que en dos cosas. Voy a poner así, dos. No más que dos. O sea, un buen abogado sabe hacer dos cosas. Grábenselo en la cabeza para toda la vida. ¿Qué hace un abogado? Bueno, el abogado lo primero que hace es convencer. Fíjate que al abogado lo contratan para que convenza a un juez, para que convenza a la otra parte, ¿no? Al abogado además lo contratan para que el cliente se vaya convencido de que la solución es esa. Así que la primera función de un abogado es ser una persona convincente. Obviamente que con uso de palabrerío abogadil no vas a convencer a nadie. Las personas quieren cosas claras y concretas que puedan entender. Los clientes quieren eso. Y los jueces también. ¿Verdad? Quizá el palabrerío anda bien para la academia, pero no para los institutos judiciales, no para los contratos, no, salvo que sean términos técnicos que se definan. ¿Verdad? Ustedes habrán visto que este contrato era difícil. Uno de los desafíos por los cuales yo me siento feliz de que ustedes lo hayan superado todos es que leyeron el contrato. Ya leer el contrato es un desafío intelectual, yo lo sé, no soy sonso porque yo fui estudiante y si bien ahora trabajo un montón y trabajo todos los días en este tipo de cosas, yo sé que es difícil. Así que yo si leyeron e interpretaron del modo que lo hicieron, ya me siento bien. Por supuesto que nuestro amigo Gaspar, ¿dónde está nuestro Gaspar Lauronce? Lo que hizo fue copiarme el contrato y señalarme las cláusulas que él le parecía con un marcador, que no era la idea, eso es demasiado fácil. Obviamente que para escribir de manera clara y convincente, eso es un verdadero arte. El 90% de la profesión de abogado se hace escribiendo. Si ustedes dejan un vistazo a los libros que tengo acá, por ejemplo,
Muchos de estos son diccionarios. Este es un diccionario, estos son diccionarios. Mirá, este es un diccionario de sinónimos. Tengo diccionarios, mirá qué querido. Tengo un diccionario de ideas afines. A veces no se te ocurre la palabra, hay una cosa aproximada. Estas cosas hay que tener. Segundo tema, si vos querés tener un buen estilo, yo quiero escribir con estilo, quiero escribir bien. Bueno, en el sitio, ustedes, la mayoría se metieron al grupo que los invité, el Derecho de la Empresa, UNNDP, van a encontrar algunos manuales de estilo. Leer un manual de estilo para ustedes es muy importante. Hay distintos manuales de estilo, que es para mejorar la redacción, ¿no? Para mejorar cómo estás escribiendo. Los manuales de estilo tradicionales son los de los periodistas, por ejemplo, el manual de estilo del diario Clarín, el manual de estilo de Diario Nación, pero en el grupo de Facebook ustedes van a encontrar manuales de estilo para abogados. El mejor para mí es el manual de estilo de la Procuración del Tesoro de la Nación. Ahí vas a ver escritos de verdad, ¿verdad? Escritos de una manera, con un estilo y con un formato especial. Así que les recomiendo que lo lean. No es una literatura complicada. Un manual de estilo es un manual que podés tener en la mesita de luz sin odiarme. O sea, lo vas a tener ahí y decir, no, lo odio el doctor. No, no me vas a odiar. No es la ley de concurso lo que vas a tener. Vas a tener un manual de estilo que es amable, agradable y va a explicar cómo podés mejorar tu manera de escribir. Bueno, yo venía diciendo que los abogados hacemos dos cosas. Dije una, que es convencer, ¿no? Así que hay que tener una redacción convincente. Ser convincente, además, es un atributo de tu personalidad, ¿verdad? Hay gente muy inteligente, muy inteligente, a la que no le crees. Porque tiene formas, porque es soberbia, porque es atropellada, porque es insegura. Así que ser convincente no solamente es un problema de estilo, de manera de escribir, de forma, también es cómo vos te hallás a vos mismo, tu personalidad, tu ser. Es decir, vos tenés que estar seguro de lo que estás diciendo para poder transmitir esa seguridad en otros. Tenés que haber satisfecho dos condiciones para estar seguro. Tenés que tener cierta ingenuidad, o sea, una ausencia de prejuicio, ¿verdad? Y tenés que tener cierta curiosidad. Eso es lo que tienen los nenes cuando aprenden. Un nene tiene ingenuidad y curiosidad, y por eso aprende. Muchos de nosotros perdimos esa ingenuidad y esa curiosidad y nos llenamos de prejuicios. Y eso es lo que nos impide aprender. Ustedes todo el derecho lo pueden saber. No hay nada que no puedan hacer. No hay ninguna rama de derecho, norma, escrito, recurso extraordinario que no puedan hacer. Todo lo pueden aprender. El derecho es finito. No es como la física, que tiene límites en el conocimiento, que hay herramientas que no, o sea, no se puede ver adentro del átomo. Entonces, ya no podemos, hay cosas que se conjeturan, pero no se pueden saber muy bien. Hay cosas que se predicen. Bueno, y a eso me voy a referir con la segunda de las condiciones que tiene que tener un buen abogado. La primera, convencer. Y la segunda, ¿cuál se le ocurre que es? ¿Apuestas? ¿Tomo apuestas? La segunda cualidad de un buen abogado es predecir. La segunda actividad que hace un abogado. Los abogados están para convencer y para predecir. Es decir, vieron un cliente y dice, doctor, le traigo este contrato de franquicia, si yo lo firmo hoy, ¿qué me puede pasar? Y vos vas a predecir, mira, si sos el franquiciado, te puede pasar esto y esto y esto, y podemos hacer esto otro. Un juez lo va a interpretar así, ¿verdad? Eso es lo que vas a hacer. Del mismo modo que si viene una persona y te dice, mire, maté a mi mamá y está en su casa con un tiro en la cabeza, me peleé con mi mamá, bueno, vos vas a predecir, bueno, vas a tener una condena, prisión perpetua, esto es así, hay que defenderte, matar a la mamá es un crimen grave, así que bueno, hay que someterse, ¿verdad? Así que los abogados predicen. Cuando uno hace un contrato, no solamente hay técnicas de redacción, ustedes habrán visto que estos contratos tienen definiciones muy estrictas de términos, los términos están definidos, hay un montón de cosas. No solamente está el tema de que el contrato está pensado para las partes, sino que los contratos están pensados para un tercero, que es el juez. Cuando uno escribe un contrato, tiene que pensar de qué manera el juez va a interpretarlo. Por eso, este contrato
como muchos otros que he visto, tiene algunos déficits, y el déficit más importante que algunos de ustedes han señalado es que muchas veces en el contrato aparece una cláusula que en principio es un poco violenta, ¿verdad? ¿Y cómo lo va a mirar al juez eso? Mal, lo va a mirar mal. Es decir, cuando se trata de una cláusula que puede sonar abusiva, un juez va a tender, como muchos de ustedes me lo marcaron en el artículo 10 del Código Civil Comercial, va a tender a atenuar, ¿verdad? Muchas veces esas cláusulas se ponen para que las partes sientan algún temor, ¿verdad? Pero lo cierto es que un buen abogado escribe un contrato pensando en un juez, en convencer a un juez de que este negocio tiene un formato especial y que esas cláusulas se escribieron de esa manera para hacer que el negocio funcione en beneficio de las dos partes. En un contrato como el que ustedes estuvieron viendo, las dos partes son bastante asimétricas. Es decir, esto no es una compraventa donde, bueno, compramos un cubilete para jugar a los dados y las dos partes están en pie de igualdad. No, acá tenemos dos partes que tienen cierta asimetría y necesariamente tienen que tener esa asimetría. Muchos de ustedes me escribieron azorados por algunas cláusulas diciendo, bueno, doctor, esto sería una cláusula abusiva, porque realmente, bueno, esa cláusula puede ser abusiva en un cierto contexto contractual, por ejemplo, en un contrato de compraventa común, en un contrato de locación común. Pero muchas veces en un contrato de franquicia, si está bien escrito, la cláusula se puede justificar. ¿Por qué? Porque el negocio funciona y tiene que funcionar como un éxito en la medida que el franquiciante imponga condiciones determinadas, restringiendo la libertad del franquiciado en función de un interés común, en función de que a la franquicia le vaya bien, en función que la franquicia sea exitosa. Así que esa es la idea del modo de redactar un contrato de este tipo, cuando nos enfrentamos a una situación de partes que tienen cierta asimetría. Respecto del tema, que sería la segunda intervención, la segunda cualidad de cualquier abogado, recuerden, para toda la vida, un abogado hace dos cosas, convencer y predecir, siempre. Eso es para lo que los clientes los van a requerir a ustedes, no para ser psicólogos, no para poner el hombro, dar consejos, no, los van a contratar para esas dos cosas. En la medida que ustedes sean convincentes, convenzan a jueces, convenzan a la otra parte en una negociación, su ejercicio profesional va a andar bárbaro. En la medida que ustedes puedan predecir lo que los tribunales van a decir en un conflicto, la verdad que van a ser abogados excelentes. ¿Por qué? Porque muchas veces, más que un abogado, a veces se precisa un profeta, ¿verdad? Porque hay situaciones que son muy conflictivas y muy difíciles de predecir. Pero en la medida de la prudencia, de la rectitud, de la razón y del buen sentido, se puede establecer, digamos, un medio estándar respecto de cuáles son las mejores estrategias que se pueden tomar en un tema, ¿verdad? En un asunto. Bueno, vamos al punto de predecir también. Cuando uno redacta un contrato, lo que predice en su redacción es un plan prestacional. Un contrato es un plan prestacional. Yo sé que ustedes estudiaron la vieja definición de contrato del artículo 1137 del Código Civil, la definición actual como un acto jurídico. Está bien, pero la verdad es que un contrato es un plan prestacional. Es un plan para llevar un negocio para adelante. Obviamente que hay contratos que pueden resolver las cuestiones del pasado, como las transacciones hoy en día, pero en general estos contratos empresarios son planes prestacionales que se miran para el futuro. ¿Y qué es lo que se tiene que predecir en un contrato como el que están viendo? Bueno, se tiene que predecir todo. Cuando digo todo, es todo. La llegada de los 7 jinetes del Apocalipsis incluida. Todo se predice en un contrato. De esta naturaleza, que es un contrato, ustedes habrán visto, que tiene una vocación por el plazo indeterminado, si bien es un contrato que el Código Civil y Comercial habría acotado a un número y una cantidad de años, y ahora vamos a hablar de eso. Así que, ¿qué es lo que se predice en un contrato como este? Todo. Por eso el contrato es lo que es. Por eso a ustedes les costó leerlo. Y por eso la mayoría de los contratos de empresa van a ser muy similares a lo que ustedes leyeron. Si vos ves, por ejemplo, un contrato de una cosa tan tonta como, por ejemplo, un cajero automático y un banco, o sea, el ingreso
de un banco a una red de cajeros automáticos como Banesco, te sorprendería que es mucho más que una guía de teléfono este contrato. Es un contrato extremadamente complejo. El contrato, cuando ustedes, por ejemplo, van a una estación de servicio y cargan combustible, fíjate todas las operaciones que hay detrás de eso. Es decir, vos estás pagando con una tarjeta, todo eso se debita en el acto, imagínate que es una tarjeta de débito, se debita automáticamente de tu cuenta en tiempo real, ¿verdad? A la empresa de combustible se le debita el combustible de tus tanques. Es realmente una cosa fantástica. Todo eso que sucede detrás de la realidad de los hechos son contratos enormes y contratos muy complejos. Cuando tomás el colectivo, fíjate que suscribís un contrato de seguro que es bastante complicado. Ni hablar de cuando pagás con la tarjeta magnética, tenés la tarjeta SUBE, no sé cómo se llama ahora, parece mucho que no tomo colectivo, lo cierto es que ese dinero va a parar a un fondo fiduciario que luego se distribuye entre todas las empresas, porque cuando vos cargas la tarjeta no sabés qué colectivo vas a tomar, podés tomar colectivo de cualquier línea y todas las líneas son diferentes. Así que imagínate que detrás de un colectivo hay 200 normas, 200 problemas, detrás de todas las operaciones que haces hoy en día. Así que esto de mirar este contrato y de decir, bueno, lo odié al doctor Botteri este fin de semana, realmente lo odié porque me hizo leer algo imbancable. Lo cierto es que te quiero anticipar que esto te va a pasar el resto de tu vida. Tenés que acostumbrarte a cómo son los negocios hoy en día, y los negocios son complejos porque la realidad es compleja, porque hay cada vez más informática, hay cada vez más activo intangible dando vueltas, es decir, nombres, marcas, cosas, y la verdad que regular todo eso es muy difícil, es muy difícil. Así que bueno, esas son las consideraciones preliminares. ¿Qué es lo que tendrían que haber leído ustedes y muy poco me hicieron caso? En el grupo de Derecho de la Empresa UNMDP había cómo se redacta un dictamen jurídico hecho por un administrativista que da una idea acerca de las cuestiones principales que les dije. La mayoría de ustedes creo que no lo leyó porque hay que buscarlo en todo eso. Igual ese grupo donde ustedes se afiliaron va a estar disponible para ustedes toda la vida. Es decir, todo el material ese que vieron ahí, por ahí no tuvieron tiempo de chusmear alguna conferencia, por ahí no tuviste tiempo de mirar alguna cosita, vas a estar toda la vida. Yo nunca te voy a sacar. ¿Por qué? Porque yo sé que ahora ustedes que están escuchando esta clase me ven a mí que soy un profesor de esta universidad y quizás a ustedes les gustaría escuchar a quiénes son los mejores, ¿no? Yo siempre tuve ese interés. ¿Quién es el mejor comercialista? En la Argentina tiene un nombre, se llama Héctor Alegría. Vas a encontrar conferencias de Héctor Alegría ahí, van a estar a tu disposición. ¿Quién es de los mejores concursalistas? El doctor Ruidión, por ejemplo, el doctor Jungenbach, los vas a tener ahí. No te conformes con mirar a este modesto profesor de la Universidad Nacional de Mar del Plata, hay otros que son excelentes, brillantes, los mejores del país, y algunos que puse que son los mejores del mundo. Por ejemplo, vas a ver una conferencia de un procesalista destacadísimo como es el italiano Michele Tarufo. Michele Tarufo es el mejor procesalista vivo del derecho continental europeo que existe. Y lo tenés ahí, hablando de cosas que a vos te van a interesar. Por ejemplo, le preguntan en una entrevista a Michele, bueno, ¿usted cómo empezó con esto del procesal, el derecho procesal? El tipo dice, mire, a mí no me interesaba el derecho procesal. Le quiero avisar, a mí no me interesaba. A mí me interesaba la filosofía, y bueno, me fui metiendo, y yo fui, a mí me gusta viajar, dice el tipo, y empieza a hablar de su vida. Entonces, te vas a dar cuenta que las personas, veamos, ¿no? Yo pensaba, este es un libro de Carmeluti, ¿no? Y Carmeluti para mí era marrón, un ser marrón, ¿verdad? Y no, Carmeluti es un tipo muy interesante, que escribió muchas cosas muy interesantes, apasionantes, ¿verdad? En una época de Italia muy especial. Y vos tenés que ver la foto de Carmeluti, tenés que mirarlo. Y si hoy en día tenemos esta facilidad de ver clases de profesores, buscá a los mejores. Porque el tercer consejo que te voy a dar es aprender de los mejores. ¿Qué tenés que tener, Gaspar, Raúl, Andrea, Emiliana, Carolina, Simón? El mejor libro tenés que tener. El mejor libro lo tenés que tener. No pierdas tiempo leyendo pavada. El mejor libro es para vos. Eso necesitas, el mejor libro. ¿A quién tenés que escuchar? Al mejor profesor. Se aprende de los mejores. En la profesión lo mismo.
el mejor abogado, che, yo quiero escucharlo, ¿viste? A ver cómo hace las cosas, quiero ver qué hace, cómo hace los escritos, cómo hace los expedientes, en qué cosa está, cómo piensa, cómo se levanta a la mañana, cuál es su rutina de trabajo, cómo organiza su estudio, cómo arma las carpetas, por qué tiene este escritorio tan desordenado. Bueno, esas cosas tenés que aprender, ¿verdad? Y eso tenés que mirar a los mejores, se aprende de los mejores. Y ahora viene el segundo consejo que les voy a dar. Los que son mediocres o los que son malos son contagiosos. ¿Eh? Vos tenés un mal profesor no enseña, contagia. Contagia ignorancia, inseguridad, esas cosas. Vos ahí huí, buscás siempre los mejores. Un buen libro y un mal libro se leen igual, tardás el mismo tiempo, pero un buen libro te nutre, ¿viste? Y un mal libro, las buenas ideas guían y las malas desvían, ¿viste? Vos ahí cuando ves que es una mala idea, rajá. ¿Cuándo algo es una buena idea y cuándo es una mala idea? Yo te digo cuando algo es una buena idea. Una buena idea permite otras buenas ideas en una secuencia causal, digamos. Vos decís, bueno, voy a estudiar abogacía. Es una muy buena idea porque te vas a nutrir, vas a aprender, vas a recibirte de abogado, vas a dar esas materias, vas a aprender cosas, después vas a ejercer la profesión, quizá tengas éxito, ganes mucho dinero, vas a tener una vida linda. O sea, es una secuencia de una buena idea. Y vos decís, bueno, quiero dedicarme a la delincuencia y al proxenetismo. Bueno, es una mala idea. ¿Por qué? Porque te van a meter en cana, vas a tener este problema. Así que distinguir una buena idea de una mala idea es bastante fácil. Una buena idea trae una cadena infinita de buenas ideas y es lo que hay que tratar de perseguir, ¿verdad? Bueno, sigamos ahora con temas bastante más terrenales como son este contrato. Ustedes en general vieron una serie de cláusulas, muchos hicieron muchas observaciones, yo creo que no captaron algunos temas. El primero es que en los contratos de franquicia, concesión, distribución, agencia, hay una simetría de las partes. Esto quiere decir que lo que parece muy abusivo para un contrato común puede llegar a no serlo en el contexto de una franquicia. Bien, primera cuestión. Segunda cuestión, una franquicia es un contrato que genera un sistema de negocios, como ustedes vieron en el artículo 1512. Ahora, ese sistema de negocios no se limita a la relación entre franquiciante y franquiciado individual, sino que es una red de negocios con otros franquiciados. Es decir, el franquiciado adhiere a una red de negocios. ¿Qué pasa ahí? Bueno, pasa que si el franquiciado se manda una macana, por ejemplo, imaginemos que es un franquiciado de McDonald's y vende hamburguesas con salmonela en mal estado y algún niño las consume y se muere, esa persona, ese franquiciado individual, no solamente le genera un daño a la marca, al franquiciante, también le genera un daño a los otros franquiciados de la red, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las mamás dicen, no voy más a McDonald's. Y no van a ningún McDonald's. ¿Bien? Entre otras razones, porque eso supondría que la vigilancia que el franquiciante tiene que tener sobre sus franquiciados está muy débil y la calidad no se puede garantizar, no se puede asegurar. Ustedes habrán visto que todas las franquicias, por ejemplo, de McDonald's, puede hablar porque es la más conocida, son exactamente iguales en todo el mundo. Vos vas a Suiza y es la misma hamburguesa, vas a Nueva York, es la misma hamburguesa, vas a Brasil, y acá también. Entonces, esa regularidad, el hecho de que el negocio sea clonado, supone que hay un poder de vigilancia y de control por parte del franquiciante que es muy estricto. Entonces, que exista ese poder de policía, digamos, estricto en un contrato de franquicia, es connatural al contrato. No es algo que de por sí deba ser abusivo. Ahora, hay algunas cláusulas que se derivan de eso. Les voy a contar una anécdota. Por ejemplo, imagínate, volvamos al tema de la franquicia de McDonald's y del franquiciado que vende la hamburguesa en mal estado. Ese muchacho, cuando hace eso, daña al resto de la red, como les dije. Entonces, generalmente las cláusulas de los contratos de franquicia y las cláusulas de contratos de concesión, ¿verdad?, prevén mecanismos de resolución de contrato muy terminantes. Ese tipo de resolución contractual en la jerga se llama revocación ad nutum del contrato. Es decir, si yo detecto que hay una falla en la calidad, por ejemplo, el estacionero de servicio vende combustible diluido en agua y daña motores y cosas por el estilo, un daño que puede provocarse no solamente al franquiciante, sino al resto de la red, entonces revoco ese contrato, lo privo de todo derecho, recupero la operación del negocio,
¿verdad? Y después me pongo a discutir si el señor tiene razón o no tiene razón, ¿verdad? Si tiene razón, porque no hizo nada malo, se lo indemnizará, el contrato habrá terminado, tendremos un juicio enorme, la cláusula va a tener algunas restricciones en materia de lucro cesante y cosas por el estilo, ¿verdad? Pero si realmente el contratante, el franquiciado individual, se había mandado una macana, lo cierto es que sacarlo alivió la red. Es decir, no hay únicamente en un contrato de franquicia un interés interparte, sino que hay un interés de todo el sistema de negocios que está involucrado en esa operación. Así que muchas de las cláusulas que ustedes han visto, que en algunos casos les llamó la atención y que vieron como abusivas, en realidad tienen una justificación en cómo es el negocio en sí. Ustedes tienen que aprender en esto otro consejo que les voy a dar sano y bueno. Ustedes hasta ahora estudiaron contratos, ¿verdad? Bueno, estudiar contratos, cualquiera de ustedes me puede repetir alguna definición de contrato, incluso de memoria, está bueno, ¿verdad? Para probar un parcial. Pero si vos querés saber de contratos, en realidad lo que vos tenés que saber es cómo los negocios son. Y los negocios no son como quieren los abogados. Y los negocios no son como las leyes lo dicen. Los negocios son lo que se desarrolla en la realidad de las operaciones y de los intercambios. Obviamente que el derecho tiene algo que ver. Pero yo te voy a contar un secreto de todo esto. A los empresarios el derecho no les importa tanto, les importa la utilidad. Obviamente que el riesgo del derecho, el riesgo de cometer actos ilícitos es alto y no lo quieren pagar y por eso contratan abogados. Pero ellos quieren maximizar sus utilidades. Porque una empresa lo que busca es eso, permanentemente. ¿Verdad? Bien. ¿Qué es el derecho empresario? Ustedes ya tendrían que saberlo, pero yo te digo exactamente qué es. Las normas de organización de una empresa, por ejemplo, acá estamos hablando de una red de franquicias con un franquiciante, ¿verdad? Esas normas de organización, el cómo se desarrolla ese negocio, no son normas que se elaboren nada más que con principios jurídicos, sino que son muchas veces principios técnicos, normas contables, cuestiones derivadas de la física, cuestiones derivadas de otro tipo de disciplinas técnicas. El derecho empresario es la interacción entre esas normas de organización de los negocios empresarios y el mundo jurídico. Es decir, te lo voy a poner mucho más simple. Todos ustedes saben que una empresa es una organización y seguramente lo van a repetir en el parcial y van a decir, qué bárbaro, el señor Gaspar dijo que la empresa es una organización y está muy bien. Ahora, si yo te pregunto qué es una organización, lo más probable es que te quedes ahí, bueno, más o menos. Bueno, vamos a lo más simple. Como te dije, a las ideas más claras. Cuando vos querés organizar el placar de tu casa, ¿verdad? Ahora no estoy viendo un placar en ninguna de la casa de ustedes, pero imaginemos que vos querés organizar el placar, lo que vas a hacer es decir, bueno, acá van las medias, acá van los calzoncillos, la ropa interior, las camisas acá, los pantalones acá, eso es organizar el placar. ¿Qué es eso? Es establecer un orden. Establecer un orden. El orden de las cosas se establece con normas. Ahora esas normas no son jurídicas. O sea, que los calcetines vayan acá o que las medias vayan allá, al derecho le importa tres belines. No es algo relevante, ¿verdad? Ahora, cuando esa organización tiene algo que ver con el derecho, bueno, y es una organización empresaria, ahí nace el tema del derecho empresario. Esa interacción entre las normas de organización de una empresa y el mundo jurídico. Imaginemos, por ejemplo, que ustedes quieren montar un chiringo en la playa para esta temporada. Un lindo emprendimiento, vamos a vender unos licuados, vamos a contratar unas meseras que vayan con unas bikinis estupendas y vayan vendiendo por los pasillos de los balnearios. ¿Qué necesitamos? Bueno, como les dije la vez pasada, necesitamos un poco de dinero al principio para comprar la licuadora, para comprar la fruta, para comprar un montón de cosas. Necesitamos un buen cocinero, un experto en licuado, necesitamos buenas recetas, necesitamos comprar ciertos elementos, necesitamos tener un contrato que nos permita desarrollar esa especie de subconstrucción en un balneario. Necesitamos todo eso, ese primer ciclo que les mencioné la vez pasada, un ciclo de compras o de egresos. Bueno, macanudo. Ahora, después nos ponemos a producir y después nos ponemos a vender. ¿Qué tiene eso de derecho empresario? Bueno, toda esta organización que por ahí es, por ejemplo,
tener al empleado mal registrado, a tiempo parcial, tenerlo con una fecha de ingreso equivocada, pagar una remuneración que no es de convenio, no observar que, por ejemplo, el empleado tiene que tener ciertos requisitos en materia de seguridad en su trabajo, de seguridad y higiene. Bueno, eso es esa interacción entre lo que estás haciendo en el mundo real y las normas jurídicas. Bueno, eso es el derecho empresario. Eso es lo que tenés que mirar. La única manera de mirarlo es observar cómo los negocios suceden en la realidad. Lo interesante de la abogacía no es leer leyes. Lo interesante es ver cómo esas leyes operan en el mundo de lo real. Esta franquicia que ustedes vieron era una franquicia real que se desarrolló acá en el Shopping Los Gallegos. Era un negocio que vendía artículos para el hogar, de decoración, de origen tailandés y de otras partes del mundo. Esa era la idea, macanudo. Fíjense que dentro del contrato de franquicia hay siempre un negocio de suministros abajo, porque el franquiciante tiene que suministrarle la mercadería que el franquiciado individual va a vender, etcétera, etcétera. Este negocio podía desarrollarse como una franquicia. ¿Podía desarrollarse de otra manera? Yo creo que sí. De hecho, muchas de las franquicias que nosotros hacemos acá en mi estudio parecen franquicias, pero no lo son. Te voy a dar un ejemplo. Acá trabajamos para una empresa que ustedes conocen, que es internacional, Ricky Sarkani, el de los zapatos que a las mujeres les encanta. Bien, fíjate que un local de Ricky Sarkani es un local que tiene la marca Ricky Sarkani y los zapatos, ¿no? Y la chica te atiende, ay, ¿cómo te gusta? Ay, qué lindo calzado, ay, bueno, te todo, así, ¿no? Pero no hay un procedimiento especial para vender zapatos. Todo depende de la habilidad de la vendedora. Hay un esquema de promociones. En realidad lo que hay es un contrato de suministros en donde el franquiciado, digamos, entre comillas, tiene que comprar los zapatos de temporada y tiene que haber una operación en donde después, si no se vendieron los zapatos, haya un rescate de todo eso, un precio diferencial por parte de la empresa, ¿verdad? De la, entre comillas, franquiciante. Pero si vos mirás ese negocio en donde no hay ninguna innovación, donde no hay ningún sistema raro, en realidad ese negocio no es una franquicia, es una licencia de marca con un contrato de suministros abajo. Es eso y nada más. Vos le dejás al tipo usar la marca y con exclusividad y no, que no use ninguna otra marca, y abajo hay un negocio de suministros, comprame todas las temporadas de zapatos, ¿eh? Me las compras a este precio y si a vos te sobra algo en esto, yo te compro. Bien, eso es ese negocio, que no es una franquicia, es un contrato de licencia. Y vos me dirás, ¿por qué, José, esto no es una franquicia? ¿Por qué no le pusiste una franquicia? Bueno, porque hay riesgos laborales en la franquicia, que aunque el Código Civil y Comercial, como ustedes me marcaron muy acertadamente, resulta que si bien el Código Civil y Comercial dice que no hay responsabilidad solidaria entre franquiciado y franquiciante, a los tribunales de trabajo esa afirmación del Código Civil y Comercial les importa muy poco porque aplican la doctrina del artículo 30 de la Ley contra el Trabajo y se lo hacen solidariamente responsable a todos. Así que es mejor salir a veces de la figura, aunque parezca. Un negocio no necesariamente tiene que ser el contrato lo que ustedes en principio intuyan. No es así. Hay que analizar las cosas. Te voy a dar un ejemplo, Andrea. Imagínate que yo te doy este celular, acá está, te lo doy y vos me das dinero. ¿Qué es ese contrato, Andrea? Me lo das, o sea, no lo compro. No, yo te lo doy a vos, vos lo tenés en propiedad y me das dinero a cambio. ¿Qué es eso? Simple. ¿Cuál es el contrato más simple que se te ocurre? Cosas por dinero. ¿Un mutuo? No, sería una compraventa en principio, ¿verdad? Ah, por eso dije una compraventa por si yo lo compraba. Pero vamos al punto. La realidad que puede ser una compraventa. Las prestaciones son, te entregan una cosa, ¿verdad? Y a cambio hay dinero. Ahora, ¿puede ser un leasing? Sí. O sea, me entregaron la cosa y hay dinero. Lo que pasa es que el precio es distinto. Puede ser un contrato, por ejemplo, de locación. También puede ser un contrato de locación. Lo que pasa es que no tiene la propiedad, sino tiene la mera tenencia, el mero uso. Ahora, ser propietario de un celular es bastante
absurdo en un punto, porque sin la línea el celular no anda para nada. O sea que en realidad todos somos propietarios de algo que es relativo. Tiene sentido solamente si tiene ciertas prestaciones, si no, no, ¿verdad? Podría ser un contrato de depósito, podría ser un montón de cosas. O sea, la relación, yo te doy algo y a cambio te doy plata, no necesariamente es el contrato que en principio ustedes puedan intuir. Hay que analizar el contrato. ¿Y qué es lo que se mira en un contrato? Bueno, se miran los riesgos del negocio. Por ejemplo, en esto de la franquicia que te acabo de decir, había un riesgo laboral. Pero a veces hay riesgos fiscales. Pensar en un contrato de concesión. En un contrato de concesión, fíjate lo que sucede. El concedente, vamos a poner una concesión típica de automotores, la fábrica le vende al concesionario los automotores, ¿verdad? Y el concesionario los revende, ¿verdad?, al público. Ese es un contrato de concesión, es una especie de reventa, no hay problema. Ahora, puede ser que el concesionario no tenga la plata para comprarle al concedente y se le haya acabado el crédito. Entonces, ese contrato se puede transformar en un contrato de agencia, en donde el concesionario ya no es más un concesionario, sino lo que hace es intermediar y cobrar una comisión entre la venta del auto que va a ir directa de la fábrica hacia el usuario y el agente va a tener una comisión en el medio. Así que, y muchas veces las concesiones de automóviles tienen un contrato de concesión y un contrato de agencia metido. ¿Para qué? Por ejemplo, para los planes de ahorro, en donde ya interviene la fábrica, interviene una financiera del grupo que vende los autos, ¿verdad? El usuario y el concesionario, que ahí obra como un agente para que suscriba el plan el consumidor, digamos, de este tipo de negocio. Entonces, lo primero es no tener orejeras en los contratos. No creas que el tipo contractual que estudiaste en la facultad, luego en la realidad, no. Primero hay que ver las prestaciones, cómo circula el dinero y cómo circulan los bienes dentro de esa operación para tratar de identificar los riesgos y tratar de optimizar y maximizar la utilidad del negocio. Eso es lo que hace un abogado en estos casos. Bien, no tenemos mucho más tiempo. Quiero darles una explicación de lo que van a tener que hacer, porque me decían que estas clases son clases para que ustedes consulten dudas, y yo les quiero decir la verdad. Yo soy docente hace 30 años. A mí me gusta dar clases, y si yo no puedo dar clases y tengo que escuchar preguntas nada más, la verdad es que abandonaría la cátedra, porque qué ganas tengo. Obviamente que yo estoy atento a todas las preguntas que ustedes me quieran hacer, pero a mí dar clase me gusta, es lo que hago y es lo que disfruto. Así que discúlpenme si estas clases son más una cantinela mía que lo que ustedes esperaban, pero es lo que yo sé hacer. Bien, vamos al tema de la clase que viene, que tiene que ver con una ley muy importante que ustedes van a tener que estudiar, que es la Ley de Defensa de la Competencia 27442. Algunos de ustedes en este trabajo me hicieron alguna referencia a que en materia de franquicias no se aplicaba la Ley de Defensa de la Competencia. Eso tiene una explicación, porque dentro de la red, el tema de la defensa de la competencia es un tema muy delicado, porque se genera un mercado relevante y chiquito integrado por todos los miembros de la red. ¿Por qué? Porque el franquiciante le vende a todos los miembros de la red. Si ustedes vieron el Código Civil y Comercial, habrán advertido que el Código Civil y Comercial avanza en muchos temas interesantes en materia de franquicias, y la mayoría de ustedes me lo marcó. Número uno, en el tema de la obligación al franquiciado individual de entregarle los resultados de 2 unidades de negocio. Todos me marcaron eso, muy importante. Número dos, el tema del plazo mínimo de 4 años, súper importante, ¿verdad? Sin embargo, fíjense que hay una restricción en materia de resolución del contrato por tiempo indeterminado, en donde la indemnización va a tener un tope de 6 meses. Algo que no está en el contrato de agencia ni en el contrato de concesión. Es decir, en el contrato de agencia, en el contrato de concesión, si vos resolvés el contrato pasado un tiempo, es decir, pasado el mínimo y el contrato se transformó de plazo indeterminado y no diste el preaviso, los artículos 1492, 1493, te obligan a dar un preaviso o a indemnizar el preaviso a razón de 1 mes por año de relación contractual, ¿verdad? Esa norma parece una norma muy justa, y ustedes la conocen por el tema de la Ley de Contrato de Trabajo,
y parece una norma bastante piola. Sin embargo, si la analizan con detalle, en muchos casos esa norma es absurda. Les voy a dar ejemplos. Si el contrato es un contrato de plazo indeterminado y el contrato se venció, ¿verdad? En determinado momento el franquiciante a los 4 años y un mes, contrato de plazo indeterminado, pasado el mínimo legal, el franquiciante dice que no, yo quiero resolver el contrato sin demasiada presión de causa y te voy a indemnizar con 4 meses, un mes por año, ¿verdad? De relación. Bueno, ¿qué es lo que pasa ahí? Esa indemnización, si ustedes la miran, sería notoriamente insuficiente porque es muy probable que el franquiciado individual no llegue a compensar toda la inversión que hizo a la hora de montar un negocio de franquicia. En principio ustedes me van a decir, pero doctor, un negocio de franquicia por ahí tiene una inversión baja. No crean, porque la mayoría de las inversiones que vos haces en una franquicia después son inútiles. Por ejemplo, la N de McDonald's hecha en bronce, ¿qué te parece que pasa cuando termina el contrato? No la podés utilizar. Todas esas cosas que ves en un local de McDonald's, que son de la estética de McDonald's, está prohibido que la utilices para otra cosa. Con lo cual, eso que no lograste amortizar termina siendo una pérdida que no se compensan nunca con 4 meses de facturación. Entonces, esa norma puede llegar a ser absurda, del mismo modo que el límite de 6 meses puede llegar a serlo cuando una relación de franquicia tiene muchos años de desarrollo y tampoco se amortizó la inversión. Del mismo modo, esa norma en materia de agencia y concesión puede ser ridícula cuando, por ejemplo, el concesionario amortizó la inversión y obtuvo una ganancia tras 40 años de operación y resulta que se le exige que el concedente le dé 40 meses de preaviso, lo cual es una locura, porque en esos 40 meses de preaviso la operación realmente termina siendo un desastre e indemnizar 40 meses de utilidades parece un despropósito respecto de los perjuicios potenciales que podría llegar a sufrir el concesionario. Así que no todas las normas que ha dispuesto el Código Civil y Comercial están tan bien. El otro tema que a ustedes se les escapó, pero a partir de ahora no se les va a escapar, es esa facultad que tiene el franquiciado individual de venderle a los otros franquiciados sus remanentes de stock. En principio parece una cláusula inocua, ¿verdad? O decir, che, ¿por qué le facilitan al franquiciado individual que le venda a otro franquiciado? ¿Por qué? Porque muchas veces el stock queda ahí y el franquiciante no lo compra o lo compra a un precio muy bajo. Imaginemos que vos tenés, vamos a poner el caso, una franquicia de zapatos para seguir en el mercado de calzado. Imagínate que vos tenés eso y en determinada zona, por ejemplo en Mar del Plata, hay cierta mercadería que no sale, porque eso es un lugar balneario, ¿verdad? Puede ser que el mismo local en Morón esté interesado porque esa mercadería se venda, porque no van a la playa por un montón de cosas. Entonces está bueno liberarle la vía al franquiciado para que no solamente negocie con el franquiciante, sino con otros miembros de la red de comercialización. Eso también fue un avance, ¿verdad?, del Código Civil y Comercial. Bien, pero ahora voy a, porque no tenemos tanto tiempo, restringirme al tema del trabajo que van a tener que hacer. Como les dije, tiene que ver con la Ley de Defensa de la Competencia 27442. Te diría que en el mundo hay dos sistemas. Si vos querés ver cómo son los capitalismos en el mundo, te diría que hay de dos tipos. Uno es el capitalismo norteamericano, ¿verdad? En donde ustedes lo conocen, el trabajador no tiene mucho derecho en el despido, le dan la libreta y bueno, andate, un abrazo y se va, ¿verdad? No hay ese contrato, no hay esa indemnización en materia laboral, salvo que haya algún abuso, alguna cosa así. Fíjense, la relación de empleado-empresa en Estados Unidos es una relación en donde si el empleado no funciona, se va y se va con un abrazo, se va y otro trabajo, se busca otro trabajador. Es muy dinámico el mercado laboral en Estados Unidos. Diferente a lo que sucede aquí, diferente a lo que sucede en Alemania, donde los trabajadores tienen una estabilidad propia, diferente a lo que sucede en Japón. Así que si te fijas, hay, digamos, una especie de derecho continental europeo, digamos, en materia de relaciones laborales, y una especie de derecho americano, ¿verdad? Y son dos maneras de capitalismo antitéticas. En materia de defensa de la competencia sucede lo mismo. En Estados Unidos está prohibido el monopolio, ¿verdad? Y si llegaste a monopolio debes disolverte
se deben formar pequeñas unidades de negocio, se tiene que desmembrar el monopolio. Eso es a partir de la Sherman Act de fines del siglo XIX y después de otra norma muy interesante que ustedes pueden buscar, que es la Clayton Act. ¿Bien? Bárbaro. Después en la Argentina esas leyes se incorporaron, ¿verdad?, al Código Penal, primero a principios del siglo XX y después en el año 1946 con la ley 12.000, no me acuerdo, que más o menos recibe la Clayton Act, aunque nunca se aplicaron, ¿verdad? Bien. En el derecho continental europeo no está prohibido el monopolio. Lo que está sancionado es el abuso de posición dominante, que es una cosa distinta, ¿verdad? El monopolio es tolerado. Y vos me dirás, ¿por qué en los países europeos aceptan el monopolio y los americanos no? Bueno, porque cuando se suscribió el Tratado de Roma, después de la Segunda Guerra Mundial, que es el que da origen a la Comunidad Económica Europea, se supo que la mayoría de las empresas importantes en los países eran del Estado. Todavía en algunos casos lo son. Fíjate que la radio televisión italiana, la RAI, es una empresa del Estado, Telefónica de España es del gobierno español, del mismo modo la BBC, es decir, los italianos, los alemanes, los europeos tenían empresas monopólicas estatales y por eso dijeron, está bien el monopolio, no está tan mal, el problema es que te abuses. ¿Por qué? Porque los americanos descubrieron en el siglo XIX con muchos problemas que realmente el capitalismo, ese juego tan interesante de la oferta y la demanda, podía hacer que alguien que tomara el mercado de una forma impusiera un poder de mercado y ficara los precios, ¿verdad? Cuando no había competidores, ¿verdad? O cuando los excluía del mercado. Entonces, por eso se sancionó la Sherman Act y luego la Clayton, ¿verdad? Bien, así que vos tenés también en materia de defensa de la competencia dos modelos, el americano y el europeo. En el modelo americano, cualquier juez federal puede trabajar sobre el tema de la Sherman y de la Clayton Act, ¿verdad? Es un tema judicial. En el derecho continental europeo y en la Argentina, los problemas de defensa de la competencia los maneja un organismo del Estado, que en el caso de la Argentina es la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que tendría que tener un tribunal integrado por economistas y abogados que nunca se formó, y es algo que depende directamente del Poder Ejecutivo, es decir, es una instancia administrativa y no judicial. Lo que tienen esas decisiones judiciales es que tienen la posibilidad de ser revisadas con posterioridad al dictado del acto administrativo que se trate. Así que ahí tenés también dos modelos distintos. Por un lado, impiden el monopolio. Por este otro lado, permiten el monopolio hasta el abuso de posición dominante. De este lugar, los americanos impiden el tema se judicializa, de este lado lo maneja el Estado, ¿verdad? Con sus amigos, ¿verdad? El empresario amigo, que toleran cosas. Es distinto el sistema, ¿bien? Ahora, si vos mirás el artículo 10 del Código Civil y Comercial, vas a ver que hay una conexión en el artículo 10 entre el Código Civil y Comercial y la Ley de Defensa de la Competencia. ¿Por qué? Porque hace ilícitos desde el punto de vista civil los actos contrarios a la Ley de Defensa de la Competencia. Eso es muy interesante y es una innovación muy importante. Esto quiere decir que cuando redactás contratos como lo que acabaste de leer, tenés que tener en cuenta la Ley 27442 porque puede tener alguna intervención, ¿verdad? Bien, ¿cuáles son las conductas que se sancionan en la ley 27442? Bueno, primero están las normas, se definen en el artículo 1 en qué consiste la ley. La verdad que abarca tanto el problema de concentraciones económicas como del abuso de posición dominante, como de prácticas absolutamente restrictivas a la competencia o cláusulas restrictivas de la competencia, ¿verdad? Eso es el artículo 1, en donde la palabra clave es la idea de distorsión de mercado. Es decir, la ley tiene que ver cuando un competidor distorsiona el mercado y cuando daña el interés general. El tema del interés general da para mucho, porque decir, bueno, ¿qué es el interés general? Bueno, hay dos teorías sobre el tema. Pareciera que una es la, digamos, abierta, el interés general sería todo lo que excede el interés individual, y por otro lado hay una idea mucho más restrictiva que dice lo siguiente: el interés general en realidad se mediría
como la sumatoria, que es una idea más o menos econométrica, entre los beneficios que obtienen los productores y los beneficios que obtienen los consumidores. Es decir, imagínate que un productor, cuando vende un producto como la lapicera que tiene Raúl, tuvo un precio de costo y tiene un precio de venta y tiene una ganancia, ¿verdad? Neta. ¿Bien? Ese es su beneficio. ¿Cuál es el beneficio que puede tener un consumidor por comprar esa lapicera que tiene Raúl? Bueno, el beneficio que tiene es que él estaba dispuesto a pagar por esa lapicera 10 pesos y la pagó 7. En realidad su beneficio fue 3. La sumatoria del beneficio del productor y del beneficio del consumidor, ¿verdad? Es lo que en econometría se llama interés económico general, ¿verdad? Entonces, cuando hay una lesión a esa sumatoria, se cuantifica todo, se dice, bueno, acá hay un tema que es en principio contrario a la ley de defensa de la competencia en una versión o en una visión restrictiva de la idea del interés económico general. Después tenés prácticas absolutamente anticompetitivas en el artículo 2, que son 4, básicamente la cartelización y el tema, tanto sea de precio como de productos, como de cantidades, y tenés el otro tema relevante que es ponerse de acuerdo, esto que pasó acá en Mar del Plata, que es muy vergonzoso, que intervinieron abogados y marticheros, ponerse de acuerdo en las licitaciones y en los remates. Esos son actos absolutamente restrictivos. No importa si hay lesión al interés general o qué, lo cierto es que ese acto es absolutamente nulo. Después en el artículo 3 vas a tener las prácticas restrictivas de la competencia y vas a encontrar un montón de conductas que generalmente se llevan a cabo. Las ventas encadenadas, por ejemplo, te vendo el celular si vos me suscribís la línea a un precio más bajo. Ese tipo de prácticas, la ley de defensa de competencia dice son inválidas. Se hacen todos los días y en el derecho argentino hay poca práctica de todo esto. Es una ley que está en desarrollo. En realidad tuvo un principio de aplicación muy interesante en una época, entre los años 2003 a 2007, son la mayoría de los fallos, hasta 2015 te diría, son la mayoría de los fallos sobre este tema que vas a encontrar. Por supuesto que hay conductas dentro del artículo 3 que te van a llamar a suspicacia. Como por ejemplo, puede ser que una negativa a contratar constituya una conducta y una práctica restrictiva de la competencia. Y para los que están educados como ustedes en el derecho liberal, civil y comercial, parece raro que negarse a contratar pueda llegar a ser una práctica restrictiva. Yo les voy a contar el caso donde esto fue así y me van a entender rápidamente. Todos vieron una película muy graciosa de Jim Carrey que se llamaba Tonto y Retonto. ¿Todos la vieron? Graciosa, una risa. Bueno, en esa película todo transcurría en Aspen, que es un centro de esquí en Colorado, Estados Unidos. ¿Todos ustedes saben esquiar? Levante la mano el que sabe esquiar. Error, error. Tarea para el hogar. Patricia ganó. Tarea para el hogar, hay que saber esquiar. ¿Por qué? Porque es un privilegio muy grande estar en un país que tiene tantos centros de esquí. Muy pocos países tienen esto. Es hermoso, vas a disfrutarlo con tus hijos. Es una práctica sana, vas a estar en contacto con la naturaleza. Una cuenta pendiente es irte a Ushuaia a esquiar en Cerro Castor, irte a San Martín de los Andes, ¿verdad? Irte a cualquiera de esos centros y aprender. Es muy importante para ustedes, les va a hacer bien para toda la vida y para sus hijos. Bien, sigo con el tema. Estamos con la película Tonto y Retonto en Aspen. Bueno, en Aspen había un cerro muy lindo y había un único señor que había puesto varios medios de elevación, que eran 3, es decir, esas aerosillas. Y tenía 3 líneas de aerosillas, ¿verdad? Y el tipo ganaba plata muy feliz. Hasta que le vino un competidor en otra ladera del cerro y puso una sola línea de aerosillas, ¿verdad? Por supuesto, el que tenía 3 vendía boletos para sus 3 sillas y el que tenía 1 vendía boletos para su única línea, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, obviamente la gente, el consumidor, prefería comprar el boleto al mismo precio que daba acceso a los 3 medios de elevación que el boleto que daba acceso a un medio. ¿Bien? Entonces, el de un medio que estaba convencido que había hecho una inversión muy fuerte y que su medio de elevación era mejor, le dijo al que tenía 3 medios, mira, ¿por qué no ponemos un boleto común y que después la gente decida a qué medio sube? ¿Verdad? Lo mismo que tenés ahora con la tarjeta SUBE, es decir, podés tomar cualquier colectivo y después entre ellos se reparten la plata
del viaje que vos hiciste. ¿Bien? Eso le propuso. Obviamente el que tenía 3 medios dijo, de ninguna manera, yo invertí una fortuna, no veo por qué te voy a facilitar a vos que compitas conmigo. Así que yo no suscribo ningún contrato y tu carta de documentos sabés dónde te la podés meter, ¿no? Así fue la historia. ¿Qué hizo este señor? Fue a los tribunales federales, terminó en la corte, van a ver el fallo si lo buscan en internet, Aspenstein, un fallo de la corte norteamericana, y van a ver cómo la corte dijo, mira, negarse a competir es una práctica contraria a la Clayton Act, ¿verdad? Y esto es ilícito. Entonces, ahí tenés vos un ejemplo de que se trata de cuidar al consumidor, se trata de que las cosas funcionen de una manera en el derecho de defensa de la competencia. Fíjate, Patricia, cuando vos vas al supermercado y vas a comprar detergente para lavar la ropa, polvo para lavar ropa, ¿cuántas marcas hay? ¿Verdad? Hay 4 o 5, pero ¿cuántos productores reales hay? En realidad hay 6 productoras y hay varias marcas y, bueno, entre ellas tienen un monopolio del... Y la verdad es que quise poner el coso porque ustedes meten en el sitio de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, van a ver un estudio muy serio hecho por la Comisión acerca del mercado del polvo para lavar la ropa. Lo mismo tiene estudios hechos en materia de telecomunicaciones y en otras cosas más. O sea, el derecho de defensa de la competencia es lo que hace que te cambie la vida, es lo que te permite al consumidor que haya alguna empresa más que Telefónica en la telefonía fija, es lo que le permite al consumidor poder elegir. Si alguno de ustedes viajó a Estados Unidos, habrá visto que en un supermercado hay un montón de marcas del mismo producto y hay un montón de productores, son góndolas enormes, ¿verdad? Pues están representados todos. Acá, fíjate que ahora salió una ley de supermercado muy discutida en donde se le permite algún acceso a las pymes y todo el mundo puso el grito en el cielo, ¿verdad? Y lo cierto es que es algo que tendría que haber sucedido. Te voy a dar un ejemplo, Andrea o Carolina o Emiliana, para que ustedes lo miren. Vos te comprás un yogur, Andrea, te compras un yogur, ¿verdad? Y vamos a poner que te compras un yogur que vence dentro de 2 días. Tenés 2 días para consumir el producto, ¿verdad? O que vence mañana, vamos a ser más drásticos. No lo podés conservar más. ¿Por qué vale el mismo precio que un yogur que tiene 10 días más de vencimiento? ¿Por qué vale lo mismo? Si en realidad las oportunidades de consumo son menores, ¿verdad? Lo tendrías que tirar. Así que en todos los supermercados del mundo y en algunos supermercados locales hay góndolas respecto de productos que están a pronto de vencer, ¿verdad? Y ahora hay una iniciativa vinculada al tema de que los alimentos vencidos vayan a las personas más necesitadas, que es un escándalo que esto en la Argentina no suceda. Pueden buscar ustedes el tema del Banco Nacional de Alimentos para informarse sobre el tema. Así que, bueno, el derecho de defensa de la competencia tiene todo ese mundo apasionante. Es apasionante, porque está la dimensión del mercado, no es solamente las empresas. Bien, el trabajo que van a tener que hacer para el jueves que viene es un trabajo que está subido al sitio, que tiene que ver con una sentencia muy modesta que involucra a un odontólogo de la localidad perdida de Venado Tuerto. Es decir, ¿por qué te lo doy? Para que veas que el derecho de defensa de la competencia no se aplica nada más que a las grandes empresas, sino que en un pequeño mercado relevante, en un mercado chiquito, la ley se puede aplicar también. ¿Cómo es la historia? Un señor, un odontólogo Varicio, formaba parte del círculo odontológico de Venado Tuerto. ¿Qué es un círculo odontológico? Todos los odontólogos se unen para negociar con las obras sociales sus prestaciones y fijar precios en condiciones equitativas. ¿Bien? Bueno, resulta que un sindicalista lo tentó al señor Varicio y le dijo, mirá, ¿por qué no te salís del círculo y yo te mando todos los pacientes a vos y te pago más? Y el señor Varicio, un traidor, por así decirlo, se va del círculo, ¿verdad? Y se pone a trabajar con el sindicalista, que como todos sindicalistas, ustedes vieron cómo son los sindicalistas argentinos, son gente de poca palabra. Entonces lo que sucedió es que empezaron a bajarle el precio a Varicio y no le mandaban pacientes, con lo cual Varicio empezó a morirse de hambre. Entonces se peleó con el sindicalista y dijo, quiero volver al círculo, porque si no volvía al círculo no iba a tener más trabajo en Venado Tuerto. Y el círculo odontológico de Venado Tuerto, en una medida en principio astuta, después de la salida de nuestro Ricardo Varicio, lo que hizo fue establecer una cláusula anti-Varicio.
puso una cláusula en la asociación civil diciendo, el que se va, para que regrese tiene que pasar 6 años. Así como. Y punto. Entonces el señor Varillo, ¿qué hizo? Fue a ver un abogado, lo que haría cualquier persona. ¿Y qué hizo un abogado, Patricia o Gaspar? ¿Qué hizo el abogado? Lo que hace cualquier abogado, un amparo. Hizo un amparo, cuando nadie sabe qué corno hacer, hizo un amparo. Y le tocó un juez bastante despierto que dijo, mirá, dijo, esto no es un problema de amparo, esto es un problema de defensa de la competencia. Tenés que ir a Buenos Aires, macho, yo no quiero. El juez le dio un shot al expediente y desapareció del tema. Y este muchacho fue a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y la comisión investigó el tema y dijo, esta cláusula es nula porque le impide a este señor ingresar al mercado y no puede ser que tenga que irse a otro pueblo a ejercer la profesión o que alguien que quiera atenderse con él se tenga que ir a otro pueblo. Así que esto se tiene que cambiar, le impusieron una multa al círculo y lo mismo pueden ver en el sitio de Comisión Nacional de Defensa de la Competencia cómo se impusieron algunas sanciones no solamente a los odontólogos, sino también a los anestesistas y a otras profesiones. Así que es algo que no es solamente el problema de multicanal y cablevisión o un problema de loma negra, no, es un problema que a veces cuando el mercado relevante es chiquito, involucra problemas chiquitos y la ley se tiene que aplicar igual. Bueno, eso es lo que tienen para el jueves. ¿Yo qué quiero? Yo quiero que ustedes analicen ese fallo, que es un dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, y lo que les voy a pedir ahora ya es un trabajo jurídico un poquito más complicado. Yo quiero que me fundan un recurso de apelación contra esa resolución administrativa, ¿verdad? Quiero que se pongan del lado del círculo odontológico y digan, bueno, yo esto lo voy a recurrir y voy a buscar los mejores argumentos que tenga para que un tribunal revise esta decisión administrativa y revoque este fallo y que este señor Varillo no se salga con la suya, recordemos que es un traidor. Así que eso es lo que tiene que hacer. Sí, Andrea, ¿qué me querías preguntar? No sé si a mí se me cortó porque no le entendí lo que teníamos que hacer. ¿Se cortó? ¿Todos me escucharon? ¿Todos me escucharon? Anda mal. Hay que hacer un recurso de apelación contra la decisión de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y fundarlo. Es decir, hay que hacer una especie de memorial de agravios, ¿verdad? Y poner agravios. ¿Qué juzga un tribunal que entiende en una apelación? Juzga lo ya juzgado. No revisa ciertas cosas. Juzga el criterio del juzgador. Eso hacen los tribunales superiores. Yo quiero que me acerques los mejores argumentos que encuentres contra esa resolución y me hagas un recurso de apelación que te haga sentir orgullosa de vos misma, diciendo, si un tribunal esto lo leyera, me haría lugar, ¿verdad?, a mis argumentos. Es difícil, porque la decisión que dictó la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia es una decisión bastante razonable, pero no nos olvidemos que Varillo fue un traidor y que parece que imponerle una multa tan severa al círculo odontológico puede llegar a ser un exceso, ¿verdad? Así que bueno, eso es lo que les pido, señores, esto para el jueves a las 12 horas, con formato de un escrito judicial de verdad, un escrito, una expresión de agravios, detallando cada agravio como corresponde, poniéndole toda la sal, el tuco, la pimienta que un buen abogado puede escribir en este momento. Ustedes que están a punto de recibirse lo va a poder hacer, lo pueden hacer genial. Yo he visto que hasta ahora no se han copiado, es decir, la mayoría de los trabajos que ustedes vieron son individuales y la verdad es que estoy orgulloso porque entre ustedes por ahí charlaron, pero cada uno tiene su estilo, su impronta y la verdad que yo me siento muy a gusto con ustedes y con la manera que lo hagan. A mí no me importa que ustedes se equivoquen, es decir, no intenten hacer el trabajo con otros, yo quiero que lo hagan solos y si tienen que equivocarse, para mí va a estar aprobado el trabajo. Lo interesante que es que revisemos acá los errores que se pudieran haber cometido. Eso es lo interesante. A mí no me importa tanto que acierten. A mí me importa más la equivocación y el error y que lo charlemos acá entre todos. Eso es lo que tengo para decirles. Ya son las 9:06. Terminó nuestra clase. Nos vemos el jueves. Buen fin de semana que va a estar lindo. Disfruten y sean felices. ¿Listo? Gracias, igualmente. Gracias. Gracias, buenas tardes, igualmente. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.